uno debiera llamar a algún bombero de la economía. Urgente. 454. Y no nos atiende nadie, y ese es el problema. 454, y le vamos a preguntar al economista jefe del CREVA, Gonzalo Semilla. A ver, voy a discar 454 a ver si Gonzalo Semilla me atiende. 454. Hola, Gonzalo Semilla, ¿estás allí? ¿Qué tal, Leandro? Buen día, claro que estoy. Menos mal, ¿no? 454, ¿le decís a la audiencia qué es ese número? Ese número es la inflación en Bahía Blanca de los últimos 5 años. Básicamente desde enero del 2016 a abril del 2021. Nos da ese valor, 454% de aumento generalizado de precios en nuestra localidad. Me río de los nervios, porque es sí, pone nervioso, la verdad que sí. Este es un estudio que nosotros hicimos sobre la evolución de los precios a nivel local y que lo publicamos en nuestra revista de indicadores de actividad económica. Nos pareció interesante poder analizar qué es lo que había pasado con los precios. Hoy el índice de precios es una de las variables más observadas en nuestro país. Claro. Uno diría, lamentablemente, ¿no? Porque vivimos en un régimen de alta inflación permanente, que nos cuesta mucho dominarla, y bueno, se nos ocurrió la idea de, bueno, ¿qué pasó? Ese número que vos decís, 454, es el promedio. Después, cuando empezás a desglosar, ves otras cosas. Bueno, y ahí te lo sirvo en bandeja, porque está bien que vos digas que la inflación promedio en Bahía Blanca desde el año 2016 al 2021, de enero a enero, nos da 454%, pero es el promedio, porque en los capítulos hay uno que pega por su valor exacerbado y por el producto pega en la línea de flotación de nuestro buen o mal vivir. ¿Cuál es el capítulo, Gonzalo? Mirá, es casi 100 puntos más. Así que imagínate, si es 4.54 el promedio, este es 5.45. Es el que nos da el capítulo de bienes y servicios varios, que está bastante más lejos que el promedio, pero no está solo este capítulo. Tenemos varios capítulos, y si te parece, yo por lo menos te nombro dos. Por favor. Después el análisis se centró en esos dos. Y yo imagino que al menos uno, ustedes y la audiencia se da cuenta cuál puede ser ese capítulo, porque es justamente el de alimentos y bebidas. Es el que siempre ponemos la lupa, porque es uno de los más grandes dentro de la estructura del índice de precio. En este caso tuvo un aumento en estos 5 años de 481%. ¿Cómo alimentos y bebida en 5 años? ¿Cuánto? 481%. Y es uno de los capítulos que miramos, como te decía, con atención, porque es el que impacta de lleno, prácticamente de lleno en los bolsillos nuestros, impactan nuestros salarios. Y sobre ese capítulo después hicimos un análisis particular, y el otro capítulo es transporte y comunicaciones, que también está por arriba del nivel general con 458%. Ambos, alimentos y transporte, prácticamente alcanzan casi al 60% del peso del índice. Gonzalo, inserto en el concierto nacional, ¿estos datos se parecen, distan, vamos al compás de lo que marca el promedio nacional? Sí, en algunos momentos la diferencia entre nuestros cálculos y la del INDEC, del IPC INDEC, es que las ponderaciones no necesariamente son las mismas, porque esto es el INDEC es nacional y el nuestro es local, entonces las ponderaciones son diferentes. Así todo, hay meses en los cuales podemos estar un poquito más arriba, o el año un poquito más arriba que el INDEC. De todas formas, cuando uno ve en el largo plazo, a medida que transcurre el tiempo, las tendencias son las mismas. Claro. Y los valores son prácticamente los mismos. Es decir, quizás en 5 años vos veas que a un capítulo nosotros nos dio, por decirlo, 500, y el INDEC le dio 400 o un poquito más de 500. Es decir, pero
lo que está claro que no es que si a nosotros nos dio 4.54, que decías vos, el general y le dio 200. No, van de la mano. Claro. La manera tal vez que me imagino, aprovecho de decirlo contigo al aire para que me corrijas, es la siguiente. El espacio que va ocupando la inflación, 454% en 5 años promedio, por ejemplo en Bahía Blanca, es como si fuera la torta que hace nuestra madre, la pone en el horno y empieza a inflarse, ¿no? Y se infla, y adentro del recipiente, del molde, no deja lugar para nada. Lo que va haciendo la inflación es que crece tanto que va tirando gente a los costados a las líneas de pobreza e indigencia. Sería así, es como una señora muy mala que agarra a la gente de la espalda, del fondillo de ya sabes dónde, y la revolea afuera, ¿no? A la pobreza y a la indigencia, ¿está bien? Y está bien, y está bueno el ejemplo, incluso es gráfico, pero es así, digamos, la inflación está asociada a un impuesto implícito, eso en definitiva es un impuesto, tenés aumentos de precios y la gente que tiene un salario fijo, o fíjate la cuestión conceptual, uno tiene un salario fijo, pero los precios no son fijos, no van a la baja, sino van hacia el alza. Uh-huh. Entonces va la inflación, bastantes pisos por encima de nosotros, y cuando uno quiere, digamos, con su salario quiere alcanzarla a la inflación a través de los ajustes paritarios, eso va empujando más a los precios. Entonces siempre estamos corriendo de atrás y no nos alcanza. Está claro que no nos alcanza. Ahora va dejando gente afuera y cuando uno ve altos periodos de inflación y después ves altos índices de pobreza, porque vos podés tener inflación alta, pero con mucha demanda, mucha oferta, mucha actividad económica, pero no se fue dando de la misma manera. Y pareciera que el aumento del gasto público nacional no colabora en nada, no es que gastando más todo está mejor, ¿no? Como porque hay una idea de que hay que gastar porque es necesario y nos va a hacer bien. Esto no es ni a favor ni en contra de nadie, ni ninguna teoría económica, pero, a ver, yo leo, ¿no?, parte de este informe, y sostiene el gasto total en el año 2007 ascendía aproximadamente a 4 billones, mientras que en 2020 totalizó unos 7 billones. Habla de un crecimiento entre puntas del 77.3. ¿Lo dije bien? Sí, es correcto, es así. ¿Y nos sirvió de algo? ¿Cómo? ¿Y nos sirvió de algo? No. Bueno, analizar el presupuesto, el gasto, no es tan sencillo, pero así es como vos lo estás diciendo. Es decir, el gasto fue aumentando sistemáticamente y después tiene un montón de partidas, un montón de usos. Bueno, a ver, ¿cuál es la mejor inversión que hace? Porque el gasto, a veces el gasto no es una inversión, es un gasto. Se fue. ¿En qué lo gastamos? Bueno, tenemos grandes componentes. Acá tenemos seguridad social, tenemos salud, tenemos vivienda, agua potable, ciencia y tecnología, a veces también tenemos transporte, eso están los subsidios, están pagos por deudas que tiene el gobierno, por usos económicos. Digamos, es enorme, incluso el gasto ahí está en lo que se le da a las universidades nacionales. Entonces, sí, bueno, ¿cuál es cómo está distribuido el gasto? ¿Está en obra pública que genera empleo, que es lo que hoy el gobierno, o en general todos los gobiernos, cuando están cercanos, incluso en años eleccionarios, lo que hacen es se ve un mayor gasto en obras públicas? Y la seguridad social, tenemos un gran número, el Estado tiene, digamos, una composición de gente, de empleados muy grande que a lo largo de los años se ha abultado y no le queda otra que tiene un gasto corriente muy grande en recursos y en jubilados muy grande. Bajar el gasto es posible, lo que tienen que hacer los hacedores de política es, con los técnicos, es dónde bajar los gastos, en qué sentido, porque muchos dicen, bueno, hay que bajar los gastos. Bueno, a veces la cuenta es, bajo el gasto 20%, 30%, lo ajusto, ¿y qué significa? Bueno, dejar tanta cantidad de gente afuera. Y ahí es donde está el problema, no se puede hacer, es muy complejo si no genera buenas condiciones y clima de negocio en el sector privado, que crezca y que te absorba esa mano de obra. Ay, bueno, lo dijiste, por fin, porque viste que hay que ir con un cuidado para decir esas cosas, porque enseguida
Hoy que Claro. sí, no, lo escucharon a Semilla y él quiere que echen gente, la típica, ¿no? Como si fuera, como si uno no le como si a vos en tu vida no te pasara nada, por ejemplo, ¿no? Como si no tuvieras nadie cercano que lo hayan echado, como si uno viviera desconectado. Digo, a ver, en algún momento dado esto va a tener que cambiar porque es insostenible y porque además no hay este método no lo podemos vender en ningún lado. Si esto fuera una especie de sistema de administración del cual viviríamos por la venta, ¿viste cómo se vende? Sistema de control higiene para las empresas. Si nosotros como país vendiéramos nuestro sistema, ¿lo compra alguien acá cerca, Gonzalo? No. Vamos, muy complicado. Muy complicado, porque es esto, Argentina lamentablemente, digamos, tiene una potencialidad enorme, eso todo el mundo lo habla, nadie se cansa de decirlo, pero bueno, ¿cuándo se concreta? Claro. El clima de negocio, no solo el clima de negocio pensando en que el mundo tiene que venir a invertir a nuestro país, sino el propio argentino invertir en el país, porque también bien se sabe que hay un caudal muy grande, un stock de dólares generados por argentinos que no se encuentra en nuestro territorio. Y eso tiene que ver por la falta de confianza. ¿Por qué tiene que ver? Bueno, eso es otro análisis bastante grande, pero si nosotros no confiamos en nuestro país, no pretendamos que venga del mundo a invertir en el nuestro. Mira, la verdad que hoy no somos un país estable, porque uno dice, bueno, a ver, si para sentarnos a conversar, primero demostrame que sabés, primero demostrame que generás empleo, demostrame que hay las reglas son claras, que hay proyectos a la mediano y largo plazo. Hasta que eso, y en 1 año, 2 años, eso no lo revertís, no cambia eso. ¿Sí? Deberíamos transcurrir muchos años de manejo adecuado de las variables macroeconómicas, ordenamiento del gasto, del déficit, generar empleo privado, reglas claras para el sector privado para saber cuándo invertir y en qué tiempo recuperar su dinero. Digamos, es apostar a la educación, a la cuestión técnica, a la generación de empleo técnico. Digamos, es mucho, cuando uno empieza a analizar, es un tablero gigante que cada teclita es una especie de un déficit que tenemos y tocamos una y impactan la del lado. Hay un ítem del análisis que hizo González y el equipo cuando habla del gasto por finalidad del Estado Nacional. Hay un ítem que sostiene lo siguiente: aproximadamente 6 de cada 10 pesos se destinaron a servicios sociales. Depende de donde uno lo mire, uno diría, bueno, qué bien, han atendido el problema. Y la pregunta es, ¿qué pedazo de problema que hay que destinar 6 de cada 10? ¿Cómo hay que mirarlo, Gonzalo, esto? Bueno, es eso. Lo que vos estás diciendo es lo que nosotros analizamos y es 60%, el 6 de cada 10 es un 60%. Es un valor muy grande, es un montón de pesos que van a cuestiones de soporte, de sustento social. Digamos, puede ser pagos a jubilados, puede ser asignaciones, subsidios, digamos, al sector, digamos, al empleado. Es mucha gente. Es lo que se dice muchas veces, que el sector público está sobredimensionado de empleado público. Claro. Vos fíjate que en estos momentos de crisis hay una caída bastante importante de empleo privado formal. Sí, claro. Y hay una caída también muy grande del empleo informal. Porque también el informal, digamos, cuando el sector público no puede sustentar, no puede acoger al empleado privado, se va y se hace monotributista, autónomo, y si eso no puede hacerlo, se va al mercado informal. Claro. Es decir, se precariza todo. ¿Y qué hace el sector público muchas veces? Bueno, absorbe esa mano de obra excedente. Entonces el sector público se sobredimensiona. El tema es que una vez que incorporó, ¿cómo hace para reencauzarlo de nuevo? ¿Cómo lo relocaliza en el sector privado cuando la actividad económica es muy magra? El sector privado hoy lo que menos quiere, en general hablo, es incorporar mano de obra, porque necesita cerrar sus cuentas, y sus cuentas hoy no les está dando, porque no hay una dinámica como uno busca. Gonzalo, a modo de cierre, agradeciéndote el tiempo y dejándote liberado, digo, estos datos que nos compartís, ¿ya son realmente de alarma? Digo, utilizamos mucho esa palabra en la Argentina, pero estos datos, ¿qué nos están diciendo?
ya no da para más, ya estos números no son normales, no son homologables a nada, no se pueden explicar con nada. ¿Cuánto más se puede sostener un país con estos gastos? Y miro la ciudad de Bahía Blanca como espejo, de alguna manera, del aumento inflacionario, de la inflación precisamente. ¿Cuánto tiempo más, cuánto margen más para sostenerse así? Y mira, yo sinceramente decirte cuánto tiempo más, darte una fecha, un tiempo, es difícil. Lo que sí está, digamos, estresado el sistema. Y la verdad que no son buenas noticias, lamentablemente, las que circulan. Digamos, hay indicadores que son interesantes y uno en otro momento podemos conversarlos, que a veces dicen, bueno, a ver, ¿qué indicador positivo uno puede observar en la economía? Pero en general vivimos en un clima enrarecido, con inflación de 3 dígitos en 5 años, claro. Igualmente con largos periodos de inflación de dos dígitos y no de un 10 o un 11, sino de 30, 40, ahora nos estaremos acercando al 50, con un gasto público bastante complicado. Es verdad que uno entiende que es coyuntural por tema del COVID. El año pasado sí. el sector público digamos, realizó un gasto inédito en la historia argentina, pero como fue en Argentina, fue en el mundo, pero con diferencia que nosotros no tenemos la capacidad de readaptarnos rápidamente. Esto nos implica esta crisis, quizás, hablando mal y pronto, 10 años para recuperar lo perdido, y lo perdido no era una panacea lo que teníamos. Entonces, está claro que hay variables claves, que es, bueno, manejar un equilibrio fiscal de otra manera. No podemos vivir permanentemente de prestado y endeudados y con una alta tasa de pobreza, de informalidad encima, con salarios que están atrasados, tercer año que estamos atrasados. Digamos, tenemos indicadores muy claves, difíciles de revertir en el corto plazo. ¿Cuánto más da? Y lo que yo espero y deseo es que se reaccione, se acomoden las cosas lo antes posible para que no haya un caos social. Ese es el gran problema. Gonzalo Semilla, un fuerte abrazo y gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Adiós. Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA. Tremendo el informe.